las puertas de madera que nuestra parroquia ha recibido por un donador de afuera del país, y porque es toda una catequesis bíblica sobre las figuras de la Virgen María, de la Santa Eucaristía, y estos son los dos acentos principales de nuestra parroquia, dos insistencias a nivel espiritual, y también las pequeñas puertas que dan hacia el patio, sobre las dos manos del Padre, la mano del Hijo del Padre y la mano del Espíritu Santo, según San Ireneo. Ya hemos algunas veces hecho catequesis sobre las figuras bíblicas de María o de la Eucaristía. Empezamos, si tienen una pantalla donde se ve un poco las imágenes, vamos a poner poco a poco los detalles más grandes. Empezamos con las figuras de la Virgen María, porque nuestra parroquia se llama más. Padre, no lo escuchamos, disculpe. Padre Tien, su micro está desconectado. Ok. Ahora sí. ¿Han escuchado un poquito al inicio o no? Sí. Ok, lo pongo de Sí, nuevo. padre, sí hemos escuchado. Lo pongo de nuevo. Todo viene de 1 Corintios 10:11. Pablo hace memoria de los eventos del Éxodo en el desierto para decir, se les acontecieron como figura o tipos y fue escrito para nuestra instrucción de tocar los últimos tiempos. ¿Ven la pantalla ahora? ¿Ven la imagen de la puerta? Sí, padre, Ok. sí, lo estamos viendo. La explicación está en la pared, pero hay muchos detalles. He tomado 18 meses para hacerlo por el mejor escultor de Lima, quizás uno de los mejores en América Latina también, porque vamos a ver imágenes en detalles y se ve, es un trabajo de gran precisión. De la puerta de María, entonces empezamos aquí donde hay el signo blanco. Vamos a seguir así, subiendo, luego el segundo panel abajo derecha, luego el tercero y luego el último con María Inmaculada y las letanías de la Virgen. Entonces, el panel abajo a la izquierda, con 3 escenas bíblicas, está grabado con la referencia bíblica abajo de cada uno para entender mejor. Es María como anunciada por Eva. Adán es un poco más escondido atrás porque no es él que es importante en este evento. No significa que Eva sea más culpable, pero todos los padres de la Iglesia han meditado sobre María como la mujer que viene a salvar todo el género, es ser la causa de la salvación, como Eva con Adán fueron la causa de nuestra perdición. Esto puede servir también cuando se hace una catequesis con niños también, porque hace un soporte visual. Es una tradición antigua. Desde los primeros cristianos han hecho dibujos de Jesús en los catacumbas, no solo en Roma, también en el Medio Oriente. Desde la encarnación es legítimo representar las personas de la historia santa.
La segunda escena viene en la Biblia, es un poco tarde, es Jeremías en el siglo VI antes de Jesús, pero representa a Raquel que llora a sus hijos y que intercede para ellos. Raquel es la esposa amada de Jacob Israel, que es una figura mesiánica también, y prepara a María que llora sobre nosotros los pecadores y que intercede sin cesar para nosotros. ¿Qué texto bíblico, padre? Jeremías, ¿cuánto, por favor? Jeremías 31:15 está escrito abajo, grabado en la madera. Raquel llora por Sí, ya lo sus vi. hijos. Al momento del masacre de los inocentes hay la citación de este versículo. La tercera escena es ¿quién puede ser? Intentan de adivinar, no es complicado. Es la hermana de Moisés, tienen el mar Rojo en fondo abajo a la derecha, acaban de cruzar el mar. Hay todavía un poco la espuma, los egipcianos que se hunden y dice el texto del capítulo 15 que han cantado y danzado con instrumentos de alegría en acción de gracias a Dios por la liberación de la esclavitud. Y esto se encuentra en la alegría de la Virgen María, que tiene el mismo nombre que la hermana de Padre, Moisés. disculpe. Padre, Sí, disculpe, no podemos ver la imagen. ¿de verdad? La imagen no se puede ver. No se ve. ¿Qué ven ahora? La imagen, Nada, sí. solo una E nada más, no se puede ver. Sí, solamente la E nada Se más. ve. Yo sí puedo verla. Sí, yo también la estoy viendo, por si acaso. Yo no la veo. Pueden Yo intentar tampoco- al mismo tiempo en el tampoco no lo veo en la teléfono imagen. y en la computadora si hay problema. Hace rato que no se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? Hay muchos que no la ven. No se ve, padre. Sí, no se ve. No se Yo ve, tampoco padre. No veo, padre. La primera sí hemos visto, la segunda también de Raquel con sus hijos, pero la otra no lo hemos visto. No se ve, padre. Ok, No se intento ve. de nuevo. Está oscuro. Veo a Elizabeth. Manch, por favor. Apaguen sus micros, hermanos, y cuando quieran hablar pueden prenderlo y pueden intervenir para no escuchar ruidos. ¿Cómo lo prendan? Hay muchas peticiones de conexión. Esto que corta. Lo hago de nuevo. Está bien, padre. Ahora ven a Raquel con sus hijos. No, padres, ahí está. Sí. Ahora Sí sí. se ve, padre. Sí, Ahora ahora sí. sí, padre, la imagen. ahora sí, padre. Hoy se ve. Raquel llora sobre sus hijos como María que llora sobre nosotros e intercede. La tercera escena es Miriam. En la escritura es importante de ver quién tiene el mismo nombre. Los dos José del Antiguo y del Nuevo Testamento, dos Miriam, dos Jesús, dos Elizabeth, dos Zacarías. Y hay siempre una correspondencia espiritual, es una vocación. Como en latín se dice, nomen est omen, significa el nombre es una vocación, es una preparación, es una figura del Antiguo Testamento que sirve a preparar la nueva alianza. El segundo panel, vamos a ver las escenas 4 y 5.
en grande, Libro de los Jueces 4:16. Pueden también seguir con vuestras Biblias y si tienen un segundo equipo electrónico, hay también las imágenes en alta resolución en el Facebook de la parroquia, en el álbum que se llama Templo. Aquí es Jael o Yael en una tienda de nómade con un gran martillo en la mano. Un odre está suspendido con el jefe enemigo Sisera, que ha bebido de este odre, y era una táctica de Yael para así poder matar al general enemigo cananeo. Cuando los judíos han entrado al final del éxodo con Josué, la tierra santa era tomada por los cananeos y la conquista ha durado bastante tiempo. Y al inicio de esta época, la época de los jueces, son jueces que conducen el pueblo, y Débora, una juez, es una mujer en 1200 antes de Jesucristo, es bastante feminista la historia santa. Ella envía a la ancestra de los servicios secretos y mata así al general enemigo después de haberlo seducido con una estaca que cruza su sien hasta el suelo. Y atrás a la derecha se ve el general judío Barak. Barak significa relámpago en antes de guerra, con el ejército cananeo vencido detrás de él. Gracias a esto, porque la desorganización del ejército ha permitido a los judíos de vencer a una armada muy poderosa con carros de guerra. Y entonces aquí se ve Jael que anuncia a María, porque no es la salvación, sino la causa de la salvación. Eso es un título de María. Tenemos un único Salvador y único mediador, es Jesús. Pero como Yael, su nombre significa el Señor es Dios, ella anuncia a María, causa de nuestra salvación, en la lucha contra nuestros enemigos, que son nuestras pasiones de pecado, el diablo y el espíritu del mundo. Si hay preguntas, ¿están aquí? Sí, padre. Ok, seguimos con la escena siguiente. Ruth, que tiene el libro con su nombre. Ruth significa la amiga. ¿Quién más es amiga de Dios que la Virgen María? Y tiene espigas, habla con voz, son los bisabuelos del rey David. Están en un campo después de la cosecha. Y conocen la historia. Ruth era de Moab. Normalmente es prohibido de casarse con judíos, pero se ve que los mandamientos no son por una aplicación literal. Se ha casado con un judío de Belén, pero él ha fallecido joven. Y Naomi, su suegra, le ha dicho: puedes regresar en Moab y hacer de nuevo tu vida casándote en tu patria. Pero Ruth, amiga del pueblo judío, para esto es un buen modelo también para nosotros ser amigos de los judíos, se queda por fidelidad a su suegra, cuidarla en sus últimos años, porque es anciana, y le permite, por providencia, de encontrar al rico Boaz, y se casan y han tenido muchos hijos. Han tenido Obed, luego el nieto es Jesé y el bisnieto es David, ancestro del Mesías. La ciudad de Belén en el fondo a la izquierda. Belén significa casa del pan, y entonces hay todo un misterio que meditan los padres de la iglesia sobre por qué fue en un campo de trigo, por qué fue cosechando solo los rincones que dejan a los pobres, que vos has podido encontrar a Ruth. Padre, una pregunta. Sí.
Padre, el pozo, cuando Jesús se encuentra, nos habla el texto en el Evangelio, cuando se encuentra Jesús con la samaritana, ese es el pozo donde llegó Noemí y Ruth, y bueno, donde sacaban el agua, el mismo pozo. Es el otro pozo, es el pozo de Samaria, Sichem, entre Raquel y Jacob. Sí, ahí en Samaria, sí. Aquí estamos en Belén y no van tanto en Samaria porque ya es un otro pueblo, los samaritanos que viven en el norte después de los eventos. Bien, Padre, gracias. El tercer panel de madera de la Virgen María, aquí son dos escenas pero la providencia divina y Esther permite la salvación contra el masacre de los enemigos. El enemigo es Hamán, que un soldado lleva bajo la izquierda para su ejecución porque no se olvidó los intereses del rey Asuero, sino sus intereses de ministro. Hay un tipo de cárcel a la derecha, es con la ex reina Vashti, primera esposa del rey Asuero, y encima se ve Esther con su tío Mardoqueo. Y ellos evitan un genocidio, comparece de frente del rey, se hace la esposa, la mujer preferida del rey de Persia, la superpotencia de la época. ¿Se acuerdan la cronología al final de vuestras Biblias? Persia son los dominadores 50 años después de la destrucción del templo, entonces entre 520 antes de Jesús y la conquista por Alejandro Magno, los griegos, en 330 antes de Jesús. Hay 3 siglos de ocupación y de cultura griega, es por esta razón que el Nuevo Testamento está escrito en gran parte en griego, y luego son los romanos. Esther reina y causa de la salvación del pueblo, entonces de nuevo anuncia a María. Encima de la escena de Esther hay Judith, otra figura femenil importante de la escritura. No está en las Biblias protestantes, es una historia un poco parecida a la de Jael, pero de manera es más tarde. Ha cortado la cabeza de Holoferno, porque estos enemigos estaban atacando a los judíos. Ella ha salido de la ciudad y ha seducido también el general enemigo con su sierva y traen la cabeza en una bolsa para mostrarla al ejército enemigo, que pierden ánimo y así dejan la Tierra Santa. Hay una alfombra en el suelo, como según los detalles bíblicos, el artista ha trabajado con la Biblia en la mano, hemos dado instrucciones para que respete el texto. Y una copa también que ha bebido Holoferno, y ella aprovecha de su debilidad, que se ha emborrachado, y lo mata. El último panel en grande, Apocalipsis 12, vamos a ver en 2 partes. Abajo, es un capítulo bien rico, hemos hecho la fiesta hace poco tiempo de la Asunción de María. Se ve el arcángel Gabriel a la izquierda con 2 veces más ángeles fieles que ángeles caídos. Salgo un ratito porque hay personas que piden de entrar, creo. ¿Ahora ven? Sí, padre, sí se ve la imagen. Sí, padre, Gracias. sí se ve. Dice Se ve claro. 12 que
Padre, no se le escucha, su micro se apagó. Los padres de la iglesia interpretan el versículo de Apocalipsis 12 que dice que un tercero de los ángeles han caído, de las planetas, de las estrellas han caído para decir son los demonios. Es para confirmar 2 Reyes 6, donde se dice en la batalla contra los enemigos que somos más numerosos que ellos. Hay más ángeles fieles que ángeles caídos o demonios, entonces no hay que tener miedo de ellos. Y encima, la Virgen Inmaculada, en el sol, encoronada de 12 estrellas, que representan las 12 tribus y los 12 apóstoles, decía que hay una gran cercanía entre la institución. Padre, no se le escucha, disculpe. No se le escucha, padre. Sí, cada vez que paso para aceptar personas que digan un poco con retraso, corta el sonido automáticamente, es extraño. La Virgen con las 12 estrellas para mostrar la cercanía entre los apóstoles, la institución necesaria por el tamaño de la iglesia y el aspecto de ternura de una madre que es María. Vamos a ver un poquito, ven, empezando encima a la izquierda, algunos elementos de las letanías de María. Es un motivo clásico de la pintura sobre la Virgen María, en la historia, en el arte. Esta vía de la belleza no ha cesado. El patrón de los artistas es el Santo Fra Angelico, un dominico de Roma, y el Papa Benedicto XVI dice que el arte sagrado, no las reproducciones un poco industriales o comerciales, sino el arte auténtico, donde hay una búsqueda desinteresada de la belleza, esto permite de superar las durezas del orgullo o ideológicas de la época moderna, y por esto es muy importante de tener templos bellos y educar los jóvenes y los feligreses también a acercarse de Dios por la belleza de la naturaleza o del arte clásico, un arte verificado, porque hay toda una destrucción del arte en la época moderna, donde haces obras, es imposible de reconocer algo, es muy abstracto. Y entonces no ayuda a los simples, el arte abstracto es reservado a una élite, y el cristianismo no es por una élite, es para los pobres, por los pequeños. Y en las catedrales de Europa, en las iglesias desde la antigüedad, han representado escenas bíblicas para catequizar a la persona que no sabe leer, y también ellos que saben leer, ayuda de no solo pasar por el estudio intelectual, sino por las imágenes. Entonces, vemos en las litanías de María, encima, el espejo de la santidad de Dios. Y hay que pronunciar estos títulos con devoción y afecto por nuestra Mamá del Cielo. Trono de Dios, torre de marfil, jardín cerrado, fuente, es la fuente del cantar. En el jardín del cantar de los cantares, que es el lugar de encuentro entre la amada, que es tu alma, y el Dios, hay una fuente de agua, fuente de vida, y los padres de la iglesia han identificado a estas figuras a la Virgen. El nuevo jarrón de Eliseo. Esto es la imagen del agua bendita con sal en el episodio del espíritu de muerte en la ciudad de Jericó. Y de esto viene todo el costumbre católico del agua bendita.
las mujeres, las mamás de Jericó pierden sus hijos envenenados por el agua, ya desde el seno. Entonces llaman al profeta Eliseo y toma un jarrón nuevo, echa la sal en este jarrón y con la fuente de la ciudad de Jericó, ellos que han venido en Tierra Santa han visto esta fuente, la ciudad está purificada y lo que nos purifica es la cercanía con María Inmaculada. Abajo la zarza ardiente, Éxodo 3, 14. Ven la serpiente abajo de los pies de María. Esto Sí, viene padre, sí. de Génesis Sí, padre. 15, lo que se llama el protoevangelio. Es el nombre tradicional de este versículo. Si hay nuevos que han entrado, por favor, corta el micrófono, que hace un poco de perturbación. Está bien, gracias. Y en la versión latina de Génesis 3:15 es bien un femenil, es una mujer que aplasta a la serpiente. En otras traducciones es un masculino o un neutro, depende, especialmente en las Biblias protestantes van a elegir siempre lo que es anticatólico y contra la fe tradicional. Ven también, hay una luna abajo de los pies de María, esto viene del Cantar de los Cantares, y anuncia, bueno, a varios sentidos, pero son las cuernas de Baal, es también el Islam. Entonces no hay que tener miedo. Muchos lugares de apariciones como Lourdes, Fátima, están en conexión por los últimos tiempos con el Islam, porque es esta religión con versículos satánicos, según algunos de ellos mismos, tienen una función permitida por Dios en preparación del final de los tiempos. Y María, si estamos cerca de ella, no hay que tener miedo a nivel espiritual. Humanamente sí podemos tener miedo porque los musulmanes masacran muchos cristianos. En la litanía de María, después hay la rosa mística del Cantar 2:1, la Jerusalén Santa que baja del cielo, Apocalipsis 21 o Salmo 86 también, el cetro de oro, símbolo de la autoridad divina. María es todopoderosa, no por su naturaleza humana, sino por gracia divina. El arco de la alianza, que contiene 3 objetos. En el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo 23, tiene una porción de maná, como María, que contiene el pan de vida, el bastón de Aarón, el bastón sacerdotal, porque Jesús es el buen pastor y el nuevo gran sacerdote, y las tablas de la ley, porque Jesús es el verbo eterno, la ley cumplida. Luego hay el cáliz. En cada misa, la copa del cáliz tiene un poco la forma del corazón de la Virgen, es ella que nos da la sangre de Cristo al interior. Y encima a la derecha es el puente al cielo. Son títulos tradicionales, según la Escritura, según los padres de la Iglesia, figuras del Antiguo Testamento que preparan la Virgen. Pasamos a la puerta de la Eucaristía, con el panel que está aquí abajo a la derecha. Primera escena, Génesis 4:4 a la izquierda y 14:8 a la derecha. Aquí evidentemente es el sacrificio de Abel, el pastor, pues un cordero, pastor inocente como Jesús en cada misa, es el que se hace presente, y Melquisedec, el gran sacerdote eterno, no según la carne, sino según el Espíritu, que anuncia en su ofrenda, en su sacrificio, la Santa Eucaristía también por estos holocaustos. Aquí a la derecha es la ciudad de Salem, era rey de Jerusalén, en 1850. La arqueología muestra que la ciudad ya en Jerusalén hay habitantes hacia el año 2000 antes de Jesús.
segunda escena, de figura de la Eucaristía, evidentemente, Génesis 22, sacrificio de Isaac. Hay pasajes del Talmud que dicen que verdaderamente Abraham ha sacrificado Isaac y que Dios lo ha resucitado. Era demasiado duro, entonces no sabemos, pero un poco cambiado el texto quizás. Aquí es el burro del Mesías. Todos los reyes de Israel no tenían caballos grandes, sino este animal muy humilde para reconocer que el verdadero rey es el Señor. Y David, Salomón y también los otros reyes han aceptado esto. El burro está al inicio en Génesis 22 y luego no se ve hasta la profecía del Mesías en Zacarías, cuando dice que el profeta Zacarías, el Mesías, vendrá sobre un burro y el pequeño de un burro. Y es así que Jesús entra en Jerusalén, se ve en el pasaje de Mateo sobre los ramos. Jesús no entra sobre un burro, sino sobre dos animales de tamaños diferentes también. Y cuando hay algo que no es normal, hay que buscar de dónde viene. Viene de este burro de Abraham, luego de Moisés y de Zacarías. Y Zacarías profetiza bien dos burros de tamaños diferentes. Cuando algo no es normal, debe hacernos preguntas. Hay que buscar por qué y de dónde viene, y así nos permite de ver lo que Dios quería enseñarnos. A la derecha se ve el cordero por el sacrificio. Isaac ha preguntado, pero ¿dónde está el cordero por el sacrificio? Y vendrá con el cordero de Pascua Jesús, la Santa Eucaristía. El cordero inmolado abajo a la izquierda, y toman esta sangre en un cáliz, en una copa, y hacen una aspersión, se ven las gotas de sangre sobre las puertas, como la sangre que está sobre tus labios después de tu comunión eucarística. Es bien importante de acordarse de lo que se llama la concomitancia. Significa comer con concomitancia. Cuando comes la hostia, no la comes solo, al interior hay la sangre, porque no es un cadáver, es el cuerpo de Jesús que vive. Y entonces tus labios son como esta sangre. Si has comulgado con tu corazón, el ángel exterminador que está aquí a la derecha, encima, no te tocará. Probablemente es un ángel caído. Para hacer esto, matar a los niños, Dios no podría hacerlo. Se ven en fondo las pirámides de Egipto, templos paganos de Faraón, los trabajos de la esclavitud. Salvación por la sangre, Apocalipsis 1:5. Otro panel. El maná que baja del cielo, enviado del cielo, no baja. Es Jesús en Juan 6 que hace esta diferencia. Él baja del cielo, el pan de vida baja, mientras el maná era enviado. Porque Jesús es una persona, baja por su propia voluntad, no es algo inerte como el maná. Hacen la colecta con una doble porción para el sábado. Entonces, cada viernes reciben doble porción. Aquí es Aarón, el gran sacerdote, con el bastón. Y en el tabernáculo significa la tienda, donde era en el fondo el arca de la alianza. El libro del Éxodo dice que a la derecha hay esta mesa con 12 panes, los panes de propuestas, de ofrendas, que anuncian la Santa Eucaristía, y una copa también. Y a la izquierda, no se ve aquí, hay la menora, es decir, el candelabre 7 ramos, que anuncia, que dice que hay una presencia real, es un recuerdo de los 7 dones del Espíritu. La columna de nube en el día y de fuego de noche. Reyes 19:6, Elías
bajo la izquierda, perseguido por el rey Acab y su esposa Jezabel, la reina del Líbano, que es una pagana, y ha hecho venir los ídolos en el país en el año 800 antes de Jesús. A pesar de un tipo de amistad entre el rey y el profeta, Elías tiene que huir al sur, hacia el monte Sinai. En el desierto va a dejarse morir, perdido la esperanza, bajo un árbol, pero el ángel del Señor viene a socorrerlo. Ven los detalles, el panel es bastante pequeño, pero el escultor es una familia que viene de la sierra, pero tienen su taller en Puente Piedra y han hecho ya 3 templos en Lima, Sol de la Molina. Es bellísimo todo lo que ha hecho. Entonces, Precioso. este pan de los ángeles es uno de los títulos de la Eucaristía. La Eucaristía no es solo por esta tierra, también se lo dicen así a veces, es también por el cielo, dice Apocalipsis 4. En el cielo, alabanza, gloria y Eucaristía a Dios. Seguimos con el tercer panel de las figuras de la Eucaristía. Daniel, conclusión del libro en la versión griega. Esto no está en las Biblias protestantes. El rey Nabucodonosor en la ciudad de Babilonia, en el fondo, todavía no ha salido, pero va a ver lo que ha sucedido porque ha sobrevivido en una fosa con los leones. Daniel está aquí abajo a la izquierda, socorrido por el profeta Habacuc, que un ángel fuerza tomándolo por sus cabellos a traer comida al otro profeta Daniel. Los leones, como en la carta de San Pedro, a menudo no son siempre figuras buenas, pacíficas, son también figura del mal. Y entonces esta comida traída por el profeta Daniel es una figura eucarística. Según los padres de la iglesia, se ve la torre de Babel en el fondo a la izquierda. Multiplicación de los panes. En realidad hay 2 multiplicaciones, pero Juan 6 hace una síntesis de los 2, con los apóstoles que sirven de mediadores participando en la única mediación de Cristo. Cristo todavía tiene sus ojos un poco hacia el cielo, como en la plegaria eucarística 1. Tiene todavía nuestra pobre contribución, 5 panes, 2 peces, y se quedan aquí 7 cestas, 1, 2, 3, 4, 5, 7 encima, por las 70 tribus, es decir, todas las naciones, según Génesis 10, y la multitud a la izquierda. No es claro que se trata de Eucaristía, pero después en la sinagoga, cerca del milagro, en Cafarnaúm, Jesús dice: quien mastica mi carne y bebe mi sangre, recibe la vida eterna. En este momento hay lo que se llama la crisis de Cafarnaúm, porque muchos quieren dejar a Jesús, es demasiado duro de aceptar el misterio eucarístico. También para nosotros ahora es un hecho de fe. Muchos se van. Jesús pregunta a Pedro: ¿quieren ir ustedes también? Y la respuesta bellísima de Pedro, en el nombre de la iglesia: ¿a quién podríamos ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Entonces ya desde el inicio la Eucaristía es un escándalo, pero si Dios lo ha querido es porque es lo que corresponde mejor al ser humano. Y entonces la adoración de esta Eucaristía también es la oración que nos conviene mejor. Somos hechos para ver a Jesús, no solo para comerlo. El pueblo de Dios mismo que lo ha pedido con varios santos en el siglo XII. Y Lucas 24:30, Emaús, la fracción del pan con los 2 discípulos. Un texto bien importante, la conclusión del Evangelio de Lucas.
con la oración, la palabra de Dios, la oración, la Eucaristía. Hay todos sus instrumentos para la vida cristiana cotidiana. Lo reconocen a la fracción del pan en la casa de Cleofás, que quizás es Alfeo, el padre de Santiago. El último panel de la figura de la Eucaristía, compuesta de varios pasajes del Apocalipsis. Vamos a ver detalles. Abajo, las 70 palmeras del libro de los Números, 33:9, y estas 70 palmeras son alimentadas por 12 fuentes de agua. Las 12 fuentes son los 12 tribus de Israel que hacen vivir todas las naciones. 12 es Israel, 70 son las naciones. Con 12 ancianos a la izquierda y 12 a la derecha, que tienen cada uno un rollo de la predicación apostólica. Ellos tienen una copa, dice el texto. Es por la pasión del pueblo judío asociado a la pasión de Jesús por la salvación del resto del mundo. No es siempre fácil ser un pueblo elegido. Entonces, 24 ancianos y los 4 animales abajo del altar, que representan los 4 evangelistas en la visión de Ezequiel 1. El águila por Juan, león por Marcos, el toro por Lucas, porque es el libro más sacerdotal y con las cuales se hacen las unciones, y la figura humana de Mateo, porque anuncia Mateo 1 y 2, toda la genealogía y la infancia de Jesús desde el punto de vista de San José. A la derecha, Juan Bautista muestra el Cordero, ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. La menorá, candelabre de la presencia real, la sangre de Jesús que baja desde su corazón hasta el interior del cáliz, los 2 ángeles sobre el arca de la alianza, los querubines. Hay también el olivo a la izquierda, perdón, no es un olivo, es el río de vida que baja, que pasa bajo las 2 grandes raíces del árbol de vida, según Apocalipsis 22:2, y las murallas de la Jerusalén celestial. Una hostia grande detrás del Cordero, que es lo mismo. El Cordero es inmolado, pero de pie, anuncia su resurrección. Está sobre el libro con los sigilos que solo Cristo puede abrir. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Pueden también escribir las preguntas en el chat si quieren. Vamos a pasar, si no, a las otras puertas. O pueden con el micrófono también decir. Padre, una preguntita. Padre. Sí. Una preguntita. Usted dijo que sí. la menora estaba debajo del Cordero, ¿no? Sí, en el santuario del desierto y luego en el templo de Jerusalén era cerca del altar. No era en esta posición, pero desde la época cristiana los ortodoxos lo tienen de un lado del altar. Es solo en la Iglesia Latina que han cesado de tenerlo y lo han reemplazado por una luz roja única. Gracias, Padre. Representa también los 7 días de la creación. Todos los septenarios de la Escritura, especialmente en los libros en el libro del Apocalipsis. Los 7 dones del Espíritu, pero antiguamente representa la presencia
real de Dios, porque Dios significa día, significa luz. Si pueden escribir también preguntas, podemos responder más tarde. Pasemos a las otras puertas más pequeñas. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sigamos. No, solamente hacer el comentario de la menora. Sí. Por ejemplo, en los judíos, para la noche de Shabbat, ellos encienden, ponen velas pequeñas y encienden esas 7 velas. Eso quiere decir de que es la presencia de Dios en el día de Shabbat. La menorá se encuentra solo en la sinagoga o como devoción privada. Por el Shabbat son 2 luces, una que se llama acuérdate de las promesas de Dios de la alianza. Esto es por el pueblo judío. Y la segunda, Israel tiene conciencia que sus gracias, su elección no es un privilegio, sino una responsabilidad por las naciones. Y entonces la segunda vela se dice observa. Es una invitación por las naciones a observar las alianzas, lo que Dios ha revelado al pueblo judío y acercarse de ellos para recibir al Mesías. 2 velas. Ya, Padre. Gracias, Padre. También otra interpretación es, dicen que Eva ha derramado las tinieblas sobre la tierra, empujando a Adán a pecar, y debe ser una mujer que pide a Dios de bendecir de nuevo la luz para que entre esta luz en el mundo y rechace las tinieblas. Pero es un poco machista. Vemos los 2 manos de Dios Padre, mano del Hijo y mano del Espíritu Santo. Es una imagen que nos viene de San Ireneo, un gigante de la santidad, segundo siglo, gran padre de la Iglesia. Las 2 manos están encima de las 2 puertas, pero empezamos por la esquina completamente abajo. Es Jesús durmiendo, acostado, y esto viene de Génesis 49:9, cuando Jacob el patriarca bendice a sus 12 hijos y a sus descendientes. La profecía sobre la tribu de Judá es asociado cada vez a un símbolo, cada tribu, y Judá es un león, es decir, poderoso entre los demás, rey, anuncia que el Mesías es rey. Y está echado, dice el texto, y esto anuncia la muerte de Jesús, acostado en la tumba. Luego, otra figura del Mesías, el agua saliendo de la roca, el agua viva, Éxodo 17:6. Y Pablo hace un comentario de este episodio diciendo que la roca que está atrás estaba moviéndose con el pueblo. Es un gran misterio. Una roca estaba caminando con los judíos y cada vez que tenían sed, Moisés estaba golpeando con el bastón de Aarón. Y esta roca, dice Pablo, es Cristo mismo, nuestra roca. Es un título divino, la roca, porque es un apoyo sólido, y del cual sale el agua de vida, como cuando el centurión longino golpea el corazón de Jesús y el agua sale. Es decir, el serum, los anticuerpos que hay en sangre divino. El rey Salomón, dando justicia sobre un trono, en 1 Reyes 3:11, y 2 mujeres que a la izquierda y a la derecha, cada uno, conocen la historia, ha tenido un hijo, pero uno de los hijos ha fallecido. Es muy triste y dice, ella me ha robado mi hijo, él vive. Y entonces conocen la réplica muy sabia de Salomón, una provocación, pero permite de revelar la verdad. Ordena a su oficial de matar al hijo, de cortarlo en 2, así cada uno
tendrá una meta, será contenta. Y una dice, no, preserva su vida, da a la otra. Mientras la mala, la mentirosa, dice, sí, córtala en dos. Entonces el hijo que ha sobrevivido está restituido. Y esta justicia, Salomón significa el pacífico. Para decir buenos días dicen shalom. Es la misma palabra que Salomón significa el que hace la paz. Y quien hace la paz, más que todo, es Dios nuestra paz. Jueces 6, Efesios 2:14, Cristo, hijo de David como Salomón, hijo según la carne. Salomón no ha terminado muy bien, también es canonizado por la Iglesia, que tenía al final 700 esposas, 300 concubinas y todos los altares y postes sagrados sobre las alturas alrededor de Jerusalén. El rey justo que entra en la ciudad santa sobre el burro desaparecido desde la época de Moisés y el pequeño, según la profecía de Zacarías, Agustín interpreta diciendo el burro adulto es la sinagoga porque tenía una cuerda, era atada, mientras el pequeño era libre, es la iglesia más joven. Las palmeras, la ciudad de Jerusalén donde Jesús entra. Normalmente Jesús está sobre los dos animales, pero los artistas que han usado para representar al modelo no tenían esta versión. La serpiente de bronce en Números 21, que anuncia la crucifixión. Los hebreos mordidos levantan los ojos y son salvados. Y este motivo es paralelo, es simétrico de un otro motivo que en el mismo panel es Jesús crucificado. Aquí encima, una águila con sus polluelos sobre sus alas, Deuteronomio 32:11. Esta imagen ha tocado mucho el corazón de Santa Teresita, que exprima la ternura de Cristo por nosotros. Con sus alas como sus brazos extendidos en la cruz. Aquí se ve Adán. Jesús es el nuevo Adán. Cuando Pilato lo presenta a la multitud, dice, ahí está el hombre, es decir, el nuevo Adán, inocente. Y Jesús crucificado, la mano del Padre, el panel encima, perdón, esto es la águila de Deuteronomio 32:11. Encima, la viña verdadera, con 12 pámpanos que son los apóstoles, y la uva, en Juan 15:5. Luego, vamos a ver de más cerca, pero aquí abajo es Balaam, profeta pagano, que Dios fuerza un poquito a profesar la estrella que está encima, cerca de la mano, la estrella del Mesías con 5 puntas. Bien representar esta dirección, porque si ponen una punta abajo, es un signo satánico, el rechazo del Mesías. Y Balaam, el profeta abajo, está ofreciendo un sacrificio pagano, pero Dios lo fuerza a profetizar. Aquí está la estrella de Jacob con la autoridad en sus manos y anuncia el Hijo de Dios, Mesías. Aquí la escalera de Jacob, Génesis 28, Jacob duerme. Ve esta escalera con los ángeles que suben y bajan.
Vamos a ver de más cerca ahora. Aquí es el buen pastor, el Salmo 23, con la valle profunda a la derecha. Ha tomado la oveja perdida encontrada sobre sus hombros, Mateo 18 y Lucas 15. Yo soy el camino que sube al cielo, Cristo único mediador. Esto no es una estrella, es el escudo de David. Escudo de David, expresión bíblica de libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Samuel 22:3. Ven, hay dos triángulos que se cruzan. El triángulo que baja, dicen los judíos mesiánicos, es decir, ellos que reconocen el Mesías, es la Trinidad que baja sobre la tierra por la encarnación. Y el escudo que sube es el ser humano en tres partes. La antropología bíblica dice que no somos cuerpo y alma, esto es un poco pagano, si lo tomamos el sentido literal, sino en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y en el cristianismo, entonces, hay una comunión, como dice la carta de San Pedro, entre Dios, la Trinidad y la humanidad. La llave de Isaías y de Mateo 16, el último domingo, Isaías 22:22, sobre los hombros de alguien que va a reemplazar el mayordomo de la primera alianza, es San Pedro, que recibe esta llave pesante como una cruz, tiene que traerla sobre sus hombros. De nuevo la imagen de antes, perdón, porque hay la roca que está cayendo de la montaña. Esto viene del libro de Daniel, una visión de Daniel 2:34. La piedra que se desprendió de la montaña sin la ayuda del hombre es Jesús, nuestra roca, sin la ayuda de un hombre, es decir, sin la paternidad según la carne de San José, el Mesías que viene sobre la tierra. Daniel 2:34. Aquí se ve un poco más la escalera de Jacob. Sube hacia el cielo, pero intermedio aquí es el Hijo del Hombre de pie sobre las nubes. Hijo del Hombre es un título que anuncia al mismo tiempo la encarnación, porque es Hijo del Hombre, entonces hombres, pero también su divinidad, porque de pie sobre las nubes solo Dios puede hacerlo. Y la puerta de las ovejas, según Juan 10, y encima la mano, aquí es el Hijo del Hombre, la estrella de Salomón, estrella del Mesías, y una de las dos manos de Dios Padre con el tetragrama, las 4 letras que no se deben pronunciar. Si algunos tienen la Biblia de Jerusalén, han puesto vocales, pero no es correcto, mejor decir el Señor. Y las 2 letras, inicio y final del alfabeto, como alfa y omega, en el libro del Apocalipsis 22:13. En hebreo, estas 2 letras juntos forman la palabra letra, las letras que han servido a crear el universo, cuando Dios ha pronunciado el verbo para crear el universo. Alrededor de la mano sobre esta puerta hay el sol de justicia, Malaquías 3:20, en el cual tenemos la sanación. Y terminamos con la última puerta, puerta de las figuras de la mano del Espíritu Santo. Perdón. Empieza con el soplo que Dios pone en Adán cuando lo ha formado desde el polvo, ha soplado su espíritu. Y el Espíritu Santo está presente en cada ser humano. Por esta razón también se ha pecado mucho. Aquí, perdón, una vez, un poco simétrico del otro a vez de la aquila de Jesús, aquí es el Espíritu de Dios sobre las aguas antes de la creación. Estamos en la esquina abajo de la puerta. Luego, la columna de nube en el día y de fuego de noche en el desierto con todos los hebreos
Este es el fuego y la sombra del Espíritu Santo, como la sombra que va a venir sobre María en el momento de la encarnación. Moisés recibe las tablas de la ley con las tiendas abajo y el Espíritu Santo, también la nube, con los rayos a la izquierda, encima del monte Sinai. Los rayos y la columna de nube es figura del Espíritu Santo. La unción de los reyes por los profetas, Samuel y Natán. Aquí un gesto un poco paralelo, el bautismo de Jesús por Juan, y el Espíritu de Dios viene en este momento. La anunciación con la columna, la sombra que cubre María, y el Espíritu viene en María. El ángel Gabriel a la izquierda, con esta columna vertical, la presenta, según los padres de la Iglesia, la relación entre el cielo y la tierra. Es como el pie del cáliz en la misa. Y dos árboles entre ellos, abajo, los dos olivos de Zacarías 4:3. De los olivos viene el aceite, símbolo del Espíritu Santo, a menudo por la unción. Hay la otra escena que hemos visto, solo un poquito de la imposición de las manos. Ahora, en Hechos 13:3, esto es bastante fundamental. También se ve en Hechos 8:17, la transmisión del Espíritu. Puede ser de forma de ordenación ministerial o en Hechos 13, o aquí por discípulos. Es la confirmación que nos conceda después del bautismo la sobreabundancia del Espíritu Santo. Jesús sopla el Espíritu cuando se muere, con un gesto un poco paralelo a la creación de Adán por Dios, que sopla su Espíritu. Río de vida baja hacia la puerta oriental de la visión de Ezequiel 47, un gran río de vida que sale del templo, anuncia el nuevo templo que es Jesús, y es el mismo Espíritu que sale de los dos. Y la transfiguración con la nube también entre Moisés y Elías, la nube encima de la transfiguración, la columna. Y la última escena es la mano del Espíritu y Pentecostés con lenguas, no llamas, sino lenguas celestial representada, con María a la izquierda y Juan Bautista a la derecha. Juan Bautista muestra el cordero del sacrificio, indica a su derecha es el altar, el ambón donde se va a leer el Evangelio, muestra a Jesús. Y estas imágenes sagradas se pueden representar varios momentos en la misma imagen. También ya está decapitado, con los caminos que hay que preparar, planear, según Lucas 3:4, la predicación profética de Juan Bautista es de preparar el sendero del Señor, y ellos que han visto en Tierra Santa, entre el río Jordán y Jerusalén, hay montañas difíciles, es difícil de hacer un camino, pero ese es el camino del Mesías.
tiene la ropa salvaje y su comida también abajo a la derecha salvaje. Vamos a ver el sentido. El artista ha puesto una capa un poco cusqueña. ¿Por qué tiene alas? Es porque el profeta Malaquía lo ha anunciado como ahí viene mi mensajero de frente de mí. El mensajero es sinónimo de ángel. Entonces, en adelante, desde la antigüedad, han presentado el bautista con alas de un ángel porque es sinónimo de mensajero. Tiene el vestido de bestia, una cintura también de cuero, dice el texto, símbolo de pureza. Es decir, él es todavía el hombre del desierto, mientras el Mesías, Jesús, es el hombre de la tierra de la promesa. Jesús come leche y miel doméstico. Juan Bautista, él come saltamontes. Orilla del Jordán, no ha entrado en la nueva alianza. Es Jesús el primero nacido de entre los muertos. También si Juan Bautista es el precursor, Jesús el primero entra en el cielo. Vemos el detalle que ha hecho el artista saltamontes y el miel del desierto con la concha que se abre por el bautismo y la hacha profetizada en Mateo 3:10, abajo del árbol. Tiene 4 sentidos esta hacha sobre Juan Bautista. Es por la destrucción de la idolatría, Salmo 74:6, para preparar el árbol de la cruz, para la poda de la viña del Señor, Juan 15:2, y para la separación del juicio final entre los buenos y los malvados. Entonces, Juan Bautista, dice Mateo 11:1, es el mayor de los hijos de mujeres, es un gigante de santidad. Deseamos conocer el esposo y que aprender a conocerlo por sus amigos y pasar por Juan Bautista, precursor. Con nuestra devoción y leyendo los pasajes sobre él, bastante bien presente Juan Bautista. Jesús, él tiene una túnica de lino, es decir, la túnica sacerdotal no es una túnica salvaje. También si Juan Bautista es sacerdote, Jesús tiene un nuevo sacerdocio. Y la última imagen que nos han dado en el templo para ayudarnos a rezar es el Sagrado Corazón de Jesús. En el sagrario, para adorarlo mejor, el momento de la comunión, con las llamas de la visión de Santa Margarita María Alacoque, Jesús en agonía hasta el final de los tiempos, según el místico Pascal. Entonces tiene la corona de espina y cocido por el fuego como el horno en el cual hay que poner las hostias.